Problema. Hola, hola amigos de la Biblioteca del Fútbol. Hoy estamos con un programa especial, teñido, como podrán ver, de azul y amarillo. Hoy está con nosotros Leandro Cordobés, autor de dos libros de Boca, pero primero lo saludamos y le agradecemos su presencia. ¿Qué tal, Leandro? Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por la invitación. Un saludo para toda la gente que está viendo. Pero bueno, nada, agradecerte la invitación. Y bueno, a mí me sorprendieron los dos libros. Yo acá no sé si, no, acá estas cosas ahora tengo, no, bueno, después les dejo las fotos ahí en los comentarios, pero tenemos dos libros de él. El equipo de todos, que habla del Boca de 1969, de qué equipo de Boca, y los que nacimos y sufrimos a Boca en los 80, el Boca de la Apertura 92. Apuntes de un campeonato ganado y festejado a lo Boca. ¿Por cuál de los dos tenés ganas de arrancar? No, como quieras, no hay problema. No hay- Vamos por el 92, que me encantó, a mí me llegó y yo le voy a espolear tu spoiler. Me llega le llega el libro y el libro viene en una funda y en la funda dice atención spoiler. Como no recuerdo las palabras, pero Boca sale campeón, aunque decían que otros equipos jugaban mejor, algo así, ¿no? Recuerdo. Sí, que no era el equipo que mejor jugaba. El equipo que salió segundo jugaba mejor que Boca, sí. Algo a lo que estamos acostumbrados últimamente, a que nos Sí, digan. sí, históricamente suele suceder y está bueno también. eh, Más allá de que comencemos hablando del libro de la apertura, también sirve para explicar por qué el libro del 69 se llama El equipo de todos, porque es lo que Ay, más distingue a ese equipo, que es un equipo de Boca aceptado en general y celebrado, entre comillas, por hinchas de otros equipos, que es algo que a Boca no le pasa prácticamente nunca. Y en el 92 fue uno de esos años donde eso no pasaba, donde si bien Boca fue puntero prácticamente todo el torneo, eh, y salió campeón con justicia, eh, sí, había voces que decían que era un equipo que no jugaba bien al fútbol. Eh, está un poco, esto se sigue debatiendo, ¿no? Es algo que sucede siempre, si el campeón es el mejor. Yo, en general, suelo pensar que es muy difícil que un equipo salga campeón si no es el mejor, sobre todo en torneos largos, ¿no? Torneos por ahí que se definen mano a mano. Puede haber un equipo que hizo una fase regular o una primera parte muy buena y que termina perdiendo porque fútbol, ¿no? Y te podés encontrar con un equipo que no juega mejor y que acierte una pelota parada o que aguante un resultado, termina llevándolo a penales. Pero en torneos largos es muy difícil que el mejor equipo no sea el campeón. En este caso, Boca fue el mejor equipo de esa Apertura 92. Pero bueno, en general, los campeones de Boca siempre tienen un pero, ¿no? Y es algo que seguimos viendo hoy en día. ay, sí, yo creo que lo único que además del 69 que recuerdo que no tenía contra o que era aceptado era el que está en el PRO, como en los previas de la Apertura 92, el del 91, el que pierde la final con Newell. Ese era un Boca Sí, también bastante aceptado por la crítica especializada que, que decía que reconocía el juego que tenía ese equipo y que lamentablemente por cuestiones reglamentarias no tiene el cartelito de campeón, ¿no? sí, sí, es verdad. Ese era un equipo. Los de Basile, quizá también la segunda parte. El primer campeonato de Basile sí fue un tanto discutido, es verdad que también que en ese torneo Boca tuvo algún altibajo. Recién encontró regularidad por ahí sobre el final del torneo. Pero suele pasar, no sé, los del Toto Lorenzo o los equipos multicampeones de Bianchi, que mucha gente hasta el día de hoy sigue diciendo que no eran buenos equipos. Claro, Uno sí, no, sí. no, no tiene más que no le queda otra que reírse, ¿no? De ese tipo de comentarios.
Claro, y ahí me parece que vamos a saltar un poquito de uno en otro, ¿no? Es el Boca del 69 con, con un técnico, ¿no? De reconocida trayectoria en los vecinos o en el rival, en River, ¿no? Con Sí, el equipo de Di Stéfano. sí. Sí, Eh, sí, es una cosa que es curiosa, pero si uno se pone a repasar, no es tan curiosa, digamos. Di Stéfano nació en Barracas, si bien su padre era de River y jugó en River, también dio la casualidad que jugó una vez un amistoso para Boca y su abuelo era hincha de Boca y Di Stéfano se crió yendo a Boca y a la cancha a ver a Boca. Y aparte de eso, que él le tenía un cariño a Boca particular, es más, declaró algunas veces que si jugaban River y Boca entre ellos en general prefería que gane River, pero después a él le gustaba que Boca gane en general, cosa que es extraña, ¿no? Si uno se la pone a pensar. Eh, Boca en esa época había tenido, sobre todo en la década del 60, personajes del mundo River que participaron del fútbol de Boca. De Ambrosi, Pedernera, Cocorrosi fueron los tres entrenadores de Boca en la década del 60. Y es una cosa que no se suele dar al revés. No tiene River presencia de, de jugadores o exjugadores muy identificados con Boca no suelen ser técnicos o tener participación en el mundo River. En el mundo River. Boca en esa época, sobre todo que era Armando el presidente, no tenía mucho problema en eso. Si él consideraba que era gente competente, le daba para adelante, lo cual también traía algún dolor de cabeza, porque cuando él va a buscar a Di Stéfano, él lo termina contratando a título personal, digamos, no como empleado de Boca, porque fue algo que había generado cierto resquemor en el club. Y el argumento era, bueno, ya la cuota de River Platenses ya fue demasiado, ¿no? Tampoco tanto. Eh, pero bueno, Armando lo resolvió contratándolo a Di Stéfano como asesor personal. Yo creo que fue una maniobra de él para calmar un poco las aguas, para lograr que Di Stéfano se empape nuevamente el fútbol argentino, y bueno, y después termina asumiendo. Lo ayudó la renuncia de D'Amico, porque bueno, cuando a principios del 69, Di Stéfano llega a mediados del 68 como para hacer un scouting de jugadores, digamos, y organizar el torneo amistoso con equipos europeos, valiéndose de lo conocido que era él allá. Eh, y bueno, Armando, sobre fines de ese año, conforma un consejo de fútbol, ¿no? Muchas veces he leído comentarios de esto del consejo de fútbol. Boca nunca tuvo consejo de fútbol, Boca necesita un consejo de fútbol. Bueno, el consejo de fútbol es histórico y ha pasado por lo menos más de 50 años atrás. Y Armando se pone él dentro del Consejo de Fútbol con el secretario Borni, con D'Amico y con Di Stéfano, y D'Amico como que no se lo banca, digamos. Dice, no, yo preferiría no tener que discutir con nadie mis decisiones técnicas, y bueno, termina dando un paso al costado. Ahí aprovecha Armando y lo termina poniendo a Di Stéfano como entrenador a principios de ese año. Ay, y yo digo para, primero que nada, recomendar los dos libros, eh, y son distintos los dos, ¿no? Creo que esto lo charlamos alguna vez personal, o por WhatsApp, ¿no? Pero el Apertura 92, que es el que estoy terminando de leer, tiene una visión como más de hincha, ¿no? Y el del 69 me parece que recorriste más como al historiador. eh, o, o- Claro, sí. El del 69 hay algo que es fundamental. Yo no lo viví, digamos, yo nací en el 82 y lo que conocía de ese equipo era por historias que me habían contado. Cuando empecé a tratar de recopilar información para escribir el libro, eh, bueno, me encontré que era un mundo distinto a aquel de fines de los 60 en muchas cosas y parecido en muchas otras, y que traté de pensarlo como si fuera un libro que yo
fuera a leer, ¿no? Que yo encontrara en una librería y lo comprara. Entonces necesitaba una, una cuota grande de contexto, sobre todo porque la información por ahí es un poco más difícil de conseguir, ¿no? Si uno va a buscar, no sé, imágenes, por ejemplo, hay muy poco, por no decir prácticamente nada. Está el partido con River, el empate final está completo, pero después hay muy poquito del resto de las cosas. Entonces, bueno, hay que tomarse el trabajo de recurrir a diarios, a revistas de la época, y bueno, no es algo que todo el mundo tenga el tiempo o las ganas de hacer. Entonces, sentí que ese libro necesitaba, aparte de la crónica, del relato del campeonato, una cuota grande de contexto, de contar qué pasaba alrededor de ese Boca, ¿no? De la historia de ese Boca. Y aparte, como yo no lo había vivido, digamos, cosas que iba descubriendo y que me parecía que eran interesantes para poner. En cambio, la Apertura 92 es algo que está mucho más cercano en el tiempo, que hay imágenes, hay un recuerdo mucho más vivo. Digamos, yo tenía 10 años, estaba por cumplir 11, pero fue mi primer campeonato local y la mayoría de las cosas me las acuerdo. Eh, entonces necesitaba por ahí otro enfoque, un enfoque más parecido por ahí al que suele tener Juan Manuel, digamos, que es el compañero que lo escribió conmigo, Juan Manuel Ferreira, Cabeza de Boca, en sus obras, ¿no? En sus publicaciones, que es un enfoque más por ahí, una visión más de hincha o por ahí más informal. Y aparte porque con la sequía prolongada que llevaba Boca en lo que era campeonatos locales, habiendo sido el de Maradona el último campeonato local en el año 81, el hincha de Boca, a medida que ese equipo se iba acercando al campeonato, empezó a tomar como un protagonismo más grande, ¿no? Entonces estaba bueno recuperar también, más allá de los partidos y de los protagonistas y todo, cómo fue vivir como hincha. Eso porque si uno se pone a pensar, eh, ahora parece un campeonato local, parece que no tiene valor porque Boca gana muy seguido. Entonces, por ahí para una generación de chicos que creció en esta época, un campeonato local es como que, sí, lo gana cualquiera, viene cualquier técnico y gana un campeonato local, casi todos los años Boca sale campeón. Y para nosotros en aquella época un campeonato local era, ya nos cortamos los brazos por un campeonato local. Entonces, nos parecía también una buena forma de transmitir eh, cómo se había vivido ese año, porque, digamos, uno lee muchas veces en redes sociales y todo que los viejos de la Apertura 92, ¿no? Que cuando discutimos esta cosa de, bueno, la Copa Libertadores no es todo, ¿no? Si no se gana la Copa, no se gana. Ojalá, yo quiero la séptima Libertadores más que cualquiera, pero si no se gana, tampoco la muerte de nadie y empecemos a darle valor a todo lo que Boca gana y a competir en todo lo que Boca gana. Entonces, bueno, una forma por ahí de tender puentes entre generaciones y explicar por qué un campeonato local es importante y qué significó esa Apertura 92 para una generación grande de hinchas. Claro, yo en particular nací en el 68, lo del 76, 77 lo viví, pero 8 años, ¿viste? O sea, Claro. creo que hay que lo vivís de otra manera. Después, al campeonato del 81 con el Diego, que lo viví por radio, encima en mi casa salí de Boca, pero no, no soy de Boca descendiente de hinchas de Boca, sino que soy Mm. el primero de Boca, sigo, tengo primos que son de Boca, pero de lo que sería no es herencia paterna. Ujú. Y, y después de que empecé a ir a la cancha en el 84, 85, y eran años de Sí, sequía, de ilusiones ¿no? Y frustración. Y los que vivimos fue el 89, la Supercopa, la final con Independiente, que me tocó poder estar en la cancha y disfrutar de eso, y eso fue un festejo, pero faltaba la frutilla o ese que era el campeonato local, que era lo que queríamos ganar. En esa época nos moríamos por ganar un campeonato local, y se dio en el 92, y un campeonato ganado con muchos jugadores identificados con la garra boquense. En ujú. ese, y ojo, porque había jugadores también de mucha calidad también. Para Sí, mí, ahí la vuelta
del Chino Tapia, no sé si será porque soy de esa generación, que es un jugador de los que vino de River, que llegó a Boca, pero que para mí y es injustamente no reconocido como el jugador que en realidad fue Carlito Tapia. Si le hubiese Sí. entrado en el Mundial 86, esa que le pega en el palo, tendría quizás un poquito más de reconocimiento, no sé si te acordás con Sí, 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 sí. Sí, yo me acuerdo de verlo posteriormente porque posterior. tenía 4 años, ¿no? Pero sí, yo creo que el caso del Chino particularmente es que es un mejor momento en Boca, coincidió como vos decís, con momentos donde por ahí no se daba el torneo, y en el 92, que termina él siendo parte de un equipo que sale campeón, por ahí ya queda atrás de el Beto Márcico, de Manteca, de otros nombres que aparecen Cabaña. ahí con mucha fuerza, ¿no? Eh, Fíjate que comparando los dos equipos, ¿no? Uno se pone a pensar, el equipo del 69 es un equipo que tiene un sentido de pertenencia muy grande con Boca a partir de que muchos de los jugadores se formaron en Boca. Y eso para mí siempre es un plus, ¿no? Que es lo que me parece, por ejemplo, si uno se puede poner a hablar del último campeonato, no fue el más brillante de Boca, fue un campeonato medio que se ganó ahí sobre el final y cortando clavos, pero yo me quedo con que era un equipo que tuvo mucho de sentido de pertenencia en Boca. Este equipo del 69 lo mismo. A partir del Mundial del 66, de la decisión de Pedernera de no incorporar jugadores y de la creación de la Candela, muchos jugadores que terminaron siendo parte de ese equipo se formaron en Boca, me parece que eso le da un valor. En cambio, en el 92, la gran mayoría de los jugadores que tuvieron la mayor cantidad de minutos de ese campeonato no eran jugadores formados en Boca, pero como vos decís, que enseguida se identificaron con el club. Junta, por ejemplo, es un jugador que no se formó en Boca, pero enseguida entendió lo que era Boca, Cabañas ni hablar, Manteca Martínez otro, el Beto Márcico que salió de Ferro, pero el Beto se crió prácticamente adentro del club. McAllister es otro jugador que enseguida se identificó con Boca. Simón salió de Newell's, hincha de Central, pero llegó a Boca y se enamoró de Boca y hoy él y toda su familia y su descendencia son hinchas de Boca. Eh, Así que los dos equipos se terminan teniendo una identificación muy grande con el club. Algunos por llegar de abajo y otros por interpretar enseguida qué es lo que significa Boca y qué se necesita para jugar en Boca. El del 69 tiene que por ahí que, el jugador este que para mí es el máximo, o por lo menos es mi máximo ídolo en Boca, que si bien no lo vi jugar en vivo, pero está Rojitas, y que a veces, ¿no? Cuando vos hablás con los chicos que lo empezaron a ver en el 2000 y no te lo nombran nunca, y, y ese equipo del 69 tenía también grandes jugadores, ¿no? Madurga, Novelo, eh, Sí, 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 era un equipo de jugadores, un plantel extraordinario en cuanto a calidad de juego, ¿no? Eh, Tenía el arquero que empieza el campeonato es el Tano Roma, estamos hablando de uno de los arqueros más importantes de la historia de Boca, se lesiona en la tercera fecha y entra el Loco Sánchez, que es el arquero, que es un arquero que después eh, sigue atajando muchos años, pero que es un arquero salido de Boca, cosa que es una rareza, digamos, Boca no tuvo en su historia muchos arqueros que hayan estado mucho tiempo en la primera, que hayan salido del club. El número 4 tiene una estatua, que era el Chapa Suñé, uno lo tiene como volante central del equipo del de- Toto Lorenzo. El Chapa era volante en las inferiores hasta que un día lo llamó el Nano Gandulla, el actor fundamental en esa época, y le dijo, mirá, si vas de 5 no vas a jugar, porque está Ratín.
y a Ratín no lo podemos, Ratín no va a Sí. salir. Entonces, ¿por qué no probás de 4? Entonces va a jugar de 4. En el año 69, Suñé de 4 le dio también, que ya había tenido, ya estaba jugando en la selección. El número 2 es para mucha gente que lo vio el mejor número 2 que jugó en Boca, el peruano Meléndez. El número 6, Rogel, un tipo que por ahí representa lo que es un marcador central en Boca. Eh, el número 3, estamos hablando quizá del mejor número 3 de la historia del fútbol argentino, también tiene una estatua en la Bombonera, Silvio Marzolini. El que era el que cumplía más la función de número 5, que era Orlando Medina, era un volante ofensivo que en Colón jugaba muchas veces de delantero también. El compañero era el muñeco Madurga, también un volante, pero con alma de delantero. El número 7 era Mane Ponce, un chico de inferiores de De Boca, Boca. delantero derecho excepcional. Por la izquierda iba Ramón Peña, que era 9 en sus inicios, y Stefano lo probó como puntero izquierdo, un chico también de Boca, salió de Boca. Y bueno, lo que eran los dos delanteros centros, como decís vos, Rojitas, no hace falta explicar mucho quién era Ángel Clemente Rojas, y el Tano Novelo. Cuando Novelo se lesiona, Novelo era un jugador exquisito, exquisito, y que mucha gente dice que si no hubiera sido por la lesión de rodilla, que se reventó la rodilla en el medio del campeonato, eh, hubiera tenido una carrera muy, muy importante en el fútbol argentino. eh, y lo reemplaza Savoy, que era también un jugador exquisito que había venido de Independiente. Estamos hablando todo de jugadores excepcionales. Estaba Ovide en el banco de suplente, el Chacho Cabrera, otro jugador excepcional, el Pocho Pianetti, el Ratón Koch, Nicolau. Bueno, era un plantel tremendo que tenía ese Boca. La mayoría de jugadores de muy buen pie. Y bueno, lo que tuvo fue que Di Stéfano se animó a juntar jugadores que vayan para adelante y a pedirles que vayan para adelante, básicamente, ¿no? En esa época el fútbol argentino estaba medio este, como con una actitud medio temerosa, ¿no? Como que todos los equipos se preocupaban más por cuidar su arco que por atacar, ¿no? Y este Boca, todo lo contrario. Yo pienso, después de la investigación que dice que mucho tiene que ver este equipo con lo que fue sucediendo después en la década del 70, con el plan de Menotti, con la selección argentina, etcétera, ¿no? Y el del 92 por ahí no tuvo tanto brillo, pero era un equipo que si uno se lo pone a mirar también nombre por nombre, era un equipo de muy buenos jugadores, porque, bueno, Navarro Montoya, este, uno de los mejores arqueros que yo vi en, en mi vida, era excepcional el mono, sobre todo en aquella época, ¿no? Principio de los 90. Soñora, que era un lateral que iba al ataque y de muy buen manejo. El número 2 era Simón, que era una versión moderna de Meléndez. Giuntini era otro jugador bastante dúctil con la pelota, si bien también metía. Bueno, el 3 era el Colo, el Colorado era así de meter. En el medio estaba Junta para lo que eran las tareas más defensivas, al lado de Junta jugaba Villarreal, que también era un jugador exquisito, que era un número 10, que jugaba medio de 8, pero un número 10. El Chino Tapia, ni hablar, el Beto Márcico, ¿no? Palabras mayores, Bueno, Manteca Martínez, Cabaña. Era un equipo también que iba al claro, frente y que tenía muy buenos Carranza, jugadores. Carranza estaba en el banco de Carranza, suplentes, que el era, que Paraguay, era, número 10. sí, 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 era, y ese es el del 92, es uno bueno, ese sí me tocó disfrutarlo en la cancha, era en esa época donde podíamos ir de visitante también, entonces se sumaba esa cosa de que veías ¿no? De que lo veías casi todos los domingos, donde se podía, bueno, ya en esa época ya me había hecho socio. Después, bueno, en el 2001 lamentablemente tuve que, no sé si se ve, pero tengo esos viejos, se me Mm. han quedado los viejos carnés de esa. Este creo que es posterior, este ya es más de cuando vuelve el Diego. Este creo que es del 95 que ya los hicieron semi magnéticos, ya era la tecnología, ya había Sí. llegado a Boca. Pero ese campeonato, los dos campeonatos, los dos, tanto el 69 tiene como especial el choque con River.
¿no? Tiene sí, esa pimienta. Uno lo tuvo a final de campeonato y el otro en la mitad sí. de campeonato. Ahí, Sí, es verdad. River en esa época, la década del 60, estaba en el medio de su sequía, esa sequía que duró 18 años, ¿no? Eh, y, y no solo no salía campeón, sino que sufría derrotas como muy dramáticas, ¿no? Siempre le pasaba algo sobre el final y no se terminaba coronando. Y en ese 69 habían tomado la decisión de, de convertirse en un equipo más de garra por ahí y sin tanto brillo. Y, y bueno, la particularidad que se da es que ese año se enfrentan 4 veces, Boca y River, oficialmente, y Boca no puede ganar ninguno de los 4 partidos. Le cuesta mucho enfrentarse a ese River. Y el partido que quizá hubo 2 partidos, uno Boca empata 0-0 cuando termina el Metropolitano, juega la semifinal con River para clasificar a la final y empata 0-0. Y River le gana por diferencia de gol, gana la posibilidad de ir a la final contra Chacarita, que termina perdiendo 4-1 en el Metro 69. Pero claro, vamos a decir, ¿cómo? 0-0 y pasó a la final. Bueno, tomaron la, la diferencia de gol, en realidad no la diferencia de gol, la cantidad de goles a favor. River tenía un gol a favor más que Boca, y eso le permitió pasar a la final. Una cosa muy rara porque habían jugado en grupos, habían participado en grupos distintos. Entonces, no era algo muy justo si no compartieron rivales que le den al equipo que más goles había hecho. Incluso Boca tenía mejor diferencia de gol. Y ese partido final, ese empate, si bien Boca ya había dado vueltas olímpicas en la cancha de River, es la primera vez que Boca va a dar la vuelta olímpica en cancha de River, con River como rival y con River teniendo la posibilidad de arruinarle el campeonato, porque si River ganaba, iban a tener que jugar un desempate. Pero bueno, es un partido que está completo, en internet se puede encontrar. Yo los invito a mirarlo primero porque van a ver que el equipo de Boca, sobre todo en el primer tiempo, es un equipo que tiene un ritmo muy moderno. Es un equipo que juega muy rápido, que enseguida hace transiciones rápidas entre defensa y ataque. Es algo que vemos en el fútbol de hoy y por ahí no se veía tanto en la década del 60. Y lo otro que sucede, bueno, en ese partido, en el primer tiempo, yo creo que si hubiera habido VAR, como ahora, y Boca lo terminaba ganando, no sé, 6-0, porque le cobran 4 o 5 offside en esa jugada famosa, ¿no? Del pique de algún volante a la espalda de los defensores de River, que, que mínimo, mínimo se ven dudosos. Yo creo que Boca ahí podría haber sacado provecho por ahí con un poco más de tranquilidad, pero bueno, en un partido definitorio. Después River sí se viene al ataque, sobre todo mucho entre el 2-1. Después Boca se pone 2-0 y enseguida River descuenta. les cuento. Y eso le da como un brillo, ¿no? Y lo somete a Boca bastante hasta el 2-2. Le genera bastantes situaciones. Después del 2-2, River metió un gol más y forzaba una final. Después del 2-2, como si se hubiera apagado y Boca se vuelve a acomodar en la cancha y tiene incluso 2 o 3 situaciones para, para ganar el partido. Y bueno, termina con esa famosa doble vuelta olímpica en cancha de River. Y en el 92 lo que sucedió para mí es muy clarito. Como decíamos antes, ¿no? La prensa especializada, siempre crítica de Boca, hablaba de River como el mejor equipo. River era un muy buen equipo, ¿sí? River era un muy buen equipo. Pero hablaba de River como eh, un equipo bastante superior a Boca. Y Boca llega al partido con River con una ventaja mínima y en el partido que juegan entre sí, Boca es claramente superior. Debe haber sido de los mejores partidos que jugó Boca ese campeonato. Termina ganando el 1-0, digamos, la diferencia por la mínima, pero un equipo en el que Boca fue dominador claramente, que mereció ganar por más goles, que no le cobraron un penal clarísimo y que el penal que le cobran a River, que después termina atajando Navarro Montoya, es fuera del área. Entonces lo que yo digo, bueno, cualquier periodista o cualquier persona puede venir y me puede decir, no, River jugaba mejor que Boca. Y la realidad es, mira, cuando estuvieron uno enfrente del otro,
Boca fue claramente superior a River. Lo ganó 1-0, lo debería haber ganado más cómodo, más tranquilo. Bueno, después mantuvo su ventaja. Yo creo que sobre el final lo que pasó fue que bueno, que ese fue un año que Boca, eh, el equipo terminó siendo más conservador porque sufrió muchas lesiones, la carga de minutos y de partidos con jugadores en la selección también era bastante, entonces, no sé, tenías, por ejemplo, el Beto Márcico jugó prácticamente todo el campeonato infiltrado, hubo desgarro, hubo lesiones, hubo suspensiones, bueno, medio como que llegó Boca con la poca fuerza que le quedaba medio como el último campeonato. Y aparte de todo eso, también con la carga psicológica que significaba la seguida de campeonato. Y que eso, digamos, teniendo la posibilidad de hablarlo con los jugadores, era algo que sobre el final lo fueron sintiendo. Y lo fueron sintiendo. Entonces, eh, ellos inclusive me decían como que en un momento tenían, como decían, esa cosa de a ver si todavía no se nos vuelve a dar, ¿no? Pero bueno, lo que decían también es que, como decíamos antes, ese plantel que había de gente muy experimentada, un poco sostuvo en el momento malo del equipo, derrota con Independiente, derrota con Deportivo Español, y bueno, llegar al final y ahí con lo que quedaba de fuerzas, empatar con San Martín y Tucumán y bueno, lograr el campeonato. Ay, ay, a ver, vamos a hacer un pequeño cortecito y seguimos así cerrando esta charla que está por demás entretenida.